Bueno, matemática, primer periodo, vamos a comenzar trabajando con números naturales. Ya tuvimos un primer encuentro donde estuvimos hablando de este conjunto numérico, donde estuvimos mencionando, ¿sí? De qué número se compone, de qué símbolos se compone, y justamente son los que aparecen en pantalla, ¿sí? Habíamos empezado hablando desde el 1, el 2, el 3, ¿sí? En adelante. El tema es que cuando llegamos al 10 también aparece el 0, entonces el 0 lo incluimos también en este conjunto numérico. Por lo tanto, 10, 11, 12 en adelante hasta el infinito podemos decir que abarcan los números naturales, ¿sí? Principalmente son los números que usamos para contar, eso es lo que habíamos mencionado. Y para poder vincular estos números, para poder relacionarlos, utilizamos las operaciones matemáticas que aparecen ahí en pantalla, ¿sí? Que habíamos charlado y que en general todos tenían noción, ¿sí? De cómo resolver ese tipo de operaciones, como son suma, resta, multiplicación o producto, que le llamamos también, habíamos mencionado por qué, división o cociente, también se le dice, ¿sí? Cuando hablamos de producto y de cociente hablamos del resultado de esa operación matemática, y se termina utilizando el término como un sinónimo, ¿no? Cuando hablo de multiplicación puedo hablar de producto y viceversa. Otras operaciones que también se agregan, ¿sí? A esto que estuvimos viendo son las operaciones de potenciación y radicación, ¿sí? Son dos operaciones que se desprenden de, como decíamos, de la multiplicación. Bien, en cuanto a operaciones y propiedades, ¿no? Cómo relacionarlos, estos números, estos símbolos, ¿sí? De los números naturales a través de operaciones matemáticas. Y dichas operaciones matemáticas cumplen con determinadas propiedades o existen determinadas propiedades que nos permiten facilitar en algunos casos los cálculos, ¿no? Las cuentas que le llamamos nosotros cuando utilizamos dichas operaciones. Por ejemplo, aparece la propiedad conmutativa. Como ven ahí aparece tanto para la suma como para el producto o la multiplicación. ¿Sí? Esta propiedad conmutativa, ¿sí? Viene de la palabra conmutativa, decíamos que viene de la palabra conmutar, de cambiar, ¿sí? Implica cambiar, en ese caso, cambiar de lugar estos símbolos, estos números. Por ejemplo, en la suma, si tenemos 7 más 3 o tenemos 3 más 7, en los dos casos nos da 10 como resultado. Significa que cambio de lugar los números en esa operación de suma y no me genera modificación alguna, ¿sí? El resultado sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa en la propiedad conmutativa del producto o la multiplicación, o sea, en esta operación matemática de multiplicar, también podemos conmutar, también podemos aplicar esta propiedad conmutativa, ¿sí? En ese caso el ejemplo, 4 por 7, 7 por 4. Esta propiedad conmutativa del producto siempre se solía mencionar como el orden de los factores no altera el producto. También se mencionaba con ese lema, ¿sí? El orden de los factores, porque hablamos de que factores son los elementos que componen esa multiplicación, en ese caso el 4 y el 7 son los factores en esa multiplicación. Ordene como los ordene, ¿sí? Al derecho o al revés, 4 por 7, 7 por 4, me va a seguir dando el mismo producto, el mismo resultado de esa multiplicación, que es 28 en ese caso. Otra propiedad importante, ¿sí? Es la propiedad asociativa, ¿sí? Asociar implica agrupar, ¿bien? En ese caso, como ven en el ejemplo, agrupamos el 2 y el 4. A través del uso del paréntesis, agrupamos esos dos números y los sumamos, ¿sí? En primer lugar. Quiere decir que hacemos 2 más 4, primero nos da 6, y después le sumamos ese 3 que aparece ahí, ¿sí? Eso nos da 9. Si hacemos lo propio con el 4 y el 3, por ejemplo, agrupamos el 4 y el 3, es decir, los sumamos primero, 4 más 3 nos da 7, y después le sumamos el 2, también nos vuelve a dar 9. Significa que de la manera que yo quiera asociar los números en la suma, ¿sí? Siempre voy a llegar al mismo resultado. En el producto sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Yo puedo asociar utilizando este paréntesis, ¿sí? Agrupar de la manera que yo quiera y siempre voy a llegar al mismo resultado. Estas dos propiedades, conmutativa y asociativa, no se cumplirían para el caso de resta y cociente, ¿sí? Eso se los dejo como ejercicio de hacer un ejemplo. Vamos a utilizar el de la suma 7 más 3, bueno, hagan 7 menos 3 e intenten conmutar, por ejemplo, y utilicen el mismo ejemplo que tienen ahí, agregando una resta, por ejemplo, 2 más 4 menos 3, y hagan esa asociativa para observar a ver si se cumple o no esta propiedad, ¿sí?
Seguimos en el orden de las propiedades. Una propiedad muy importante es la propiedad distributiva, ¿sí? Esta propiedad distributiva combina la multiplicación y la suma, ¿sí? El producto respecto de la suma, como dice ahí. También lo puede hacer respecto de la resta. Bien, en primer lugar lo vamos a ver así. Sin aplicar distributiva, como dice el ejemplo, bien, podemos resolver lo que está dentro del paréntesis. En estos casos, como que aparece ahí, 7 más 3 entre paréntesis por 2, ahí podemos aplicar la propiedad distributiva. Pero como toda propiedad yo la puedo aplicar o no, y no pasa nada, ¿sí? La propiedad es una herramienta matemática, es algo que a mí me tiene que ayudar o facilitar en el cálculo. Bien, entonces, en ese caso, ¿puedo aplicarla o no? Sin aplicarla, sería resolver dentro del paréntesis 7 más 3, y después multiplicar por ese 2 que está afuera. Aplicando esa propiedad distributiva, bien, lo que tengo que hacer es multiplicar ese 2, ¿sí? Ese 2 que multiplica todo el paréntesis por cada número que se está sumando dentro del paréntesis. Bien, es decir, en ese caso tengo el 7 y el 3 que se están sumando. Bueno, voy a hacer 2 por 7 más 2 por 3, como vemos en el siguiente paso. Bien, distribuyo, reparto, por así decirlo, ese 2 a través de la multiplicación a cada número dentro de esa suma. Una vez que resuelvo, observo que llego al mismo resultado aplicando o no la propiedad. Lo mismo pasa en la resta, ¿sí? Cuando restamos esos dos números y queremos aplicar propiedad distributiva. También se cumple dicha propiedad, como pueden ver en ese ejemplo. Pasamos ahora a estas operaciones que habíamos agregado, de las cuales habíamos hablado, que se salían de las 4 operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, y pasamos a la potenciación con números naturales, ¿sí? Potenciación es un caso particular, podemos pensar, de la multiplicación, donde tenemos un número que se multiplica por sí mismo reiteradas veces y podemos expresar esa situación de un número multiplicándose por sí mismo de una manera más acotada. Por ejemplo, tenemos el 2, ¿sí? Que se está multiplicando 3 veces acá, 2 por 2 por 2. Bueno, esa situación la podemos expresar como aparece a la izquierda, 2 elevado, se dice, a la 3. ¿Sí? Ese 3 que está ahí arriba sería este exponente que marcamos acá. Y el 2 sería la base. Base y exponente son los dos elementos que componen una potenciación. Base resulta ser ese número que se multiplica repetidas veces y el exponente indica cuántas veces justamente se multiplica, ¿no? En este caso 2 y 3. 2 elevado a la 3 implica que el 2 se multiplica por sí mismo 3 veces. 2 por 2 por 2. Eso me da 8. De esa manera vamos a aplicar la operación de potenciación, ¿sí? Pasamos a radicación. Radicación resulta ser una operación, ¿sí?, que viene de la mano de la potenciación. ¿Por qué? Porque yo cuando quiera resolver una radicación, pienso automáticamente en una potenciación. ¿Por qué? Veamos primero el ejemplo que aparece acá, ¿sí? Raíz cúbica, se lee esto, de 8. ¿Bien? Raíz, el símbolo que es el símbolo que está acá, que parece como una B corta, ¿sí? Ese símbolo implica la raíz. El número que está acá arriba, ese 3, es el índice, como dice acá. Y el número, los elementos que estén dentro de la raíz, los vamos a llamar argumentos. ¿Bien? Entonces, raíz cúbica de 8, es como leeríamos esto, si el 3 y el 2 son números particulares en esta operación y en la de potenciación también, porque se leen de esa manera. Ya si fueron 4, podríamos decir raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, pero en el caso del 3 es cúbica, y en el caso del 2, perdón, es cuadrado, raíz cuadrada. ¿Qué vamos a hacer acá? Es pensar un número que elevado al cubo, es decir, a la 3, que es el índice de la raíz, nos dé como resultado el argumento. Y justamente, si hacemos 2 elevado a la 3, nos da 8, como habíamos visto en el ejemplo anterior de potenciación. Por eso el resultado de esta radicación, ¿sí?, es 2. Porque 2 elevado al cubo me da 8. ¿Sí? De esa manera vamos a pensar siempre la radicación. Algo importante, ¿sí?, caso particular, si la raíz es cuadrada, es decir, si el índice vale 2, no se pone nada acá, es decir, no habría número marcado, no habría ningún numerito, no hace falta ponerlo. ¿Sí? El 2 como índice no hace falta escribirlo, ya se entiende de que es raíz cuadrada o raíz 2 del argumento.
Y ahora pasamos a las operaciones combinadas. ¿Sí? Una vez que vimos las propiedades de las operaciones, ¿sí? Las operaciones, 4 operaciones básicas, que sumamos estas 2 operaciones de potenciación y radicación, podemos pasar a combinar todas estas operaciones en un mismo cálculo, ¿sí? Enfrentarnos a esa situación donde vamos a encontrarnos con todas las operaciones y vamos a tener que resolver. Y en ese resolver podemos utilizar también las propiedades que vimos, utilizarlas o no, de acuerdo a la conveniencia. Y muy importante, como decía recién en pantalla, esto de separar en términos, ¿sí? Separar en términos me va a indicar, ¿sí?, qué cuenta hago primero, básicamente. ¿Cómo separo en términos? A través de los signos de suma y de resta, ¿sí? A través de esos dos símbolos de suma y resta, yo puedo separar en términos, ¿sí? Estos términos me van a ordenar para ir resolviendo este cálculo combinado, esta operación combinada, y van a hacer que yo lo último que realice sea la suma y la resta, porque voy a separar justamente la cuenta a través de estas operaciones, ¿no? Como ven en el ejemplo, yo tengo 2 por 3 por 5. 2, perdón, más 3 por 5. Entonces, fíjense, identifico el signo más, que es este que está acá, bien, que está marcado con rojo. Luego, con estas bandejitas que hago acá, logro marcar esos términos, ¿sí? Que sería, por un lado, este término que contiene al 2 y por otro lado, este término que contiene a 3 por 5. Lo que voy a hacer a continuación es resolver lo que se pueda dentro de los términos que tengo. El término que tiene el 2 va a quedar como está, porque no hay nada para resolver, pero en el término que tengo 3 por 5 puedo resolver la multiplicación, eso me da 15, y recién en el siguiente paso, al tener en cada término un solo número, no tener nada más que un número, puedo proceder a sumar en este caso, que sería 2 más 15 y me da 17. Entonces, siempre separo en términos, resuelvo las operaciones que están dentro de esos términos, obtengo un número y cuando tengo un número de cada término, ahí procedo a sumar o restar de acuerdo a las operaciones que aparezcan. Así es como separamos en términos. Ejemplo de operación combinada. Ejemplo 1. ¿Sí? Tenemos una operación de este estilo. 1 más 9 por 5 menos 2 por 3 más 11 por 23 menos 6 más 44. Separo en términos. Previamente identifico los signos de suma y resta, ¿no? Este más, menos y más. Ahí lo que hago es marcar bandejitas, ¿sí? Estas bandejitas que me van a identificar bien cuál es cada término. Una vez que hago estas bandejitas, me fijo en cada término qué es lo que puedo resolver. El 1 va a quedar como está, porque ya es un número solo. Acá tengo 9 por 5, resolver esa multiplicación. 2 por 3, lo mismo. Y 11 por 23, también lo propio ahí para hacer. Una vez que resuelvo cada una de esas operaciones, en este caso de multiplicación en cada término, obtengo un número de cada uno de esos términos. Y ahí procedo a sumar y restar. Para sumar y restar, lo puedo hacer de forma parcial, como está hecho acá, es decir, 1 más 45, al resultado le resto 6, ¿sí? Al resultado de eso le sumo los 241, al resultado de esa suma le resto los 6 que siguen, y al resultado de esa resta le sumo esos 44 y llego ahí. ¿Sí? Esa sería una forma progresiva directa de hacerlo. Otra sería sumar todos los que están sumando, agruparlos de un lado, los que están restando, agruparlos del otro, sumar esas dos cantidades y hacer una sola resta al final. ¿Sí? Eso lo habíamos charlado también. Como dice ahí abajo en la aclaración, el procedimiento puede modificarse siempre y cuando se respeten las propiedades. ¿Sí? Eso es importantísimo. Por eso les decía, resuélvanlo como les resulte mejor, pero siempre y cuando se respeten todas las propiedades y procedimientos. Otro ejemplo más, ¿sí? Como este que aparece acá, ya aparece en paréntesis. Tenemos la posibilidad de aplicar propiedad distributiva en estos ejemplos. En este caso, fíjense que no se aplica porque no es necesario. Conviene más sumar primero, hacer 2 más 3, 5 y después multiplicar por 8. Lo mismo pasa acá. Bien, por eso les decía, la propiedad distributiva se aplica o no de acuerdo a la necesidad o a la facilidad que nos pueda llegar a generar. Acá, bueno, separé en términos respecto de la suma y la resta. Este término contenía un paréntesis y una multiplicación entre un número y ese paréntesis. ¿Qué es lo que hice? El orden de resolución. Sumé primero lo que estaba en paréntesis y después multipliqué por el 8 que estaba afuera, por ejemplo acá, 8 por 5 que termina dando 40. ¿Bien? Entonces, lo mismo hago en este otro término que también tiene paréntesis, ¿sí? Resuelvo el paréntesis y después multiplico.
Ojo con este más que está acá adentro cuando separo en términos, ¿sí? Cuando yo separo en términos, si hay algo entre paréntesis, eso queda todo dentro de un solo término. No me puedo meter con esa bandejita dentro del paréntesis, ¿sí? Ese más o ese menos que esté dentro del paréntesis no cuenta en la separación en términos general de la operación, ¿sí? Y después el procedimiento es el mismo que en el ejemplo anterior. Una vez que logré resolver lo que había dentro de esos términos, que tenían operaciones, ¿sí? Obtengo todos números. Números que voy a proceder a sumar y restar hasta llegar al resultado final. Bien, con esos dos ejemplos pudimos ver cómo separar en términos, muy importante al momento de resolver una operación combinada, y cómo ir resolviendo paso a paso, ¿sí? De una manera posible, de las tantas que pueden llegar a ver, para llegar a nuestro resultado. Eso fue todo por ahora, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la clase con los chicos en presencialidad y lo que vamos a seguir trabajando en adelante, ¿sí? Números naturales, necesitamos trabajar un poquito más con las actividades propuestas, ampliar un poco más algunas propiedades, algunas operaciones, algunos tipos de operaciones, sobre todo dentro de este campo numérico para poder luego ir ampliando nuestro campo numérico, agregando símbolos a nuestro campo numérico y al mismo tiempo ir dando nombre a esos conjuntos que se van formando. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.